Bueno, estoy accediendo al sitio oficial de Icebenz y como vemos tenemos un chatbot que nos está escribiendo, nos envía 3 notificaciones y bueno, nos habló, nos dice: hola, ¿cómo estás? Soy voter del equipo de Icebenz, ¿en qué puedo ayudarte? Le vamos a hablar, le voy a preguntar cómo está el día de hoy. Y bueno, este chatbot se encuentra alojado dentro del sitio web, pero la realidad es que es un AI Appointment Setter que se va a encargar de guiar a los leads para que terminen agendando una llamada de consultoría uno a uno conmigo. Y este agente va a poder formar parte de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Lo vamos a poder integrar en cualquier plataforma o cualquier canal, mejor dicho, comunicativo de nuestro negocio. Como vemos acá, está escribiendo y me dice: todo bien, gracias por preguntar, muy cordial. A ver qué nos dice ahora. Dime qué puedo hacer por ti. Y como vemos, no es un robot que envía siempre la misma pregunta, porque acá me preguntó cómo me puede ayudar y ahora me dice: dime qué puedo hacer por ti, ¿no? Y bueno, yo tengo una conversación previa con él. Acá le digo que están todos los datos correctos porque estamos finalizando el registro de la consultoría. Y bueno, efectivamente acá me mandó el link para que yo me registre justamente para esta consultoría. Vamos a ver, vamos a leer un poco cómo fue el proceso de este agente y así te explico bien en detalle cómo es que funciona en su backend de desarrollo de esta solución, ¿no? Y literalmente comenzamos con la misma interacción. Él siempre va a comenzar con el: hola, ¿cómo estás? Soy voter del equipo de Icebenz, ¿en qué puedo ayudarte? Porque yo lo configuré así. Claramente nosotros lo podemos modificar y lo podemos hacer dinámico de la manera que nosotros quieramos, pero la realidad es que, bueno, así me gustó a mí y lo dejé así. ¿Qué tal, voter? ¿Cómo estás? Le digo, bueno, me respondió exactamente lo mismo. Y le digo: me gustaría saber a qué se dedican. Y literalmente él me empieza a explicar a qué nos dedicamos bien en detalle. Y luego me hace un cierre, un llamado a la acción y me dice: para poder darte información precisa, podés decirnos en qué rubro te encuentras o qué tipo de empresa tiene. Entonces, esto me lleva a querer mostrarte literalmente qué es lo que existe detrás de todo esto. Y es este árbol de agentes desarrollado en N8N. Es un pequeño árbol de agentes que cumple la función de ser el AI Appointment Setter de mi sitio web. Como vemos acá, tenemos un agente raíz que él se encarga de ser el orquestador de todo este sistema y llamar a diferentes tools. Tiene una memoria temporal que es Postgres, donde él retiene toda la información y el contexto de la conversación que está teniendo. Llama a un modelo de OpenAI que es el, si no mal recuerdo, 4O. Tiene una base de datos vectorizada donde tiene toda la información de mi negocio, tiene todo el ADN de mi negocio y la tiene categorizada. Ahora les voy a explicar por qué, cuáles son sus funciones, pero básicamente él va a poder acceder a esta base de datos vectorial en tiempo real para buscar información relevante que necesite según preguntas del usuario. Y bueno, por otro lado tenemos a estos 3 subagentes, que estos son llamados a diferentes workflows aparte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo llamo a este agente, que se llama agente nicho, se va a activar por acá mi agente, que lo tengo... Bueno, no lo tengo abierto en este momento, pero por ejemplo, cuando lo llamo a profundizar, se va a venir al agente profundizar, que es este, que simplemente accede a la misma base de datos vectorial que tiene el acceso el agente raíz. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la dinámica de todo esto? Bueno, este es el agente agendar llamada. Como vemos, tiene una tool de Notion, que es donde está mi CRM, donde él va a agendar las llamadas. Pero básicamente este agente, la lógica es instruir al usuario. Él tiene acceso a esta base de datos vectorizada por categorías, donde nosotros, gracias a esas categorías, le damos la ventaja, o más bien la facilidad, a nuestro agente para que encuentre la información precisa y necesaria y no alucine ningún tipo de datos, sea preciso y exacto.
Las categorías nos dan esa ventaja y nosotros no solamente que utilizamos la estrategia de la categoría en específico, sino que utilizamos las palabras clave. Lo van a ver acá porque si vemos acá en nicho, dice, activa únicamente cuando el agente raíz le pasa una palabra clave tipo nicho-el rubro. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, si vamos a nuestra conversación con este agente, yo le digo, genial, yo tengo una inmobiliaria. Entonces, el agente raíz se va a activar. Vamos a verlo en tiempo real, porque me encantaría mostrar esto en tiempo real, literalmente, en las ejecuciones. Bueno, ok, llamamos la llamada. A ver si la selección está pero está por acá. 353. Bueno, aquí encontré una de las interacciones, una de las ejecuciones, mejor dicho, cuando llamó al agente nicho, porque tuve que buscar en varias ejecuciones y me perdí un poco, pero aquí lo encontré. Como vemos, acá lo llamó al agente nicho porque detectó ese nicho de nombre inmobiliaria. Y como vemos acá, él le envía la query justamente nicho-inmobiliaria. Esto es una funcionalidad que utilizamos como palabras claves, cómo utilizar las palabras claves para encontrar secciones específicas. Y nosotros utilizamos esta metodología para entregar copies específicos, porque generalmente las inteligencias artificiales funcionan de manera dinámica y muchas veces tienden a modificar o a intentar mejorar la información que se encuentra en bases de datos. Y muchas veces tenemos muchos negocios que hacen todo un estudio de mercado, tienen un marketing detrás, tienen una estrategia detrás y quieren entregar copies específicos a sus leads. Y esta es la manera, la mejor manera de hacerlo, ¿no? Con palabras claves y enviar directamente el copy que se encuentra dentro de la base de datos específico para esa palabra clave. No tiene cómo perderse porque va directamente a donde está ubicada y la entrega de manera efectiva. Entonces, como podemos ver acá en la conversación que tengo con él, le digo, bueno, genial, tengo una inmobiliaria, y ahí me explica, literalmente copia y pega el fragmento de texto que yo le doy para la inmobiliaria, porque yo realmente quiero que sea así. Entonces, bueno, me explica básicamente cómo funciona el mercado, me dice que para la inmobiliaria nosotros analizamos el caso específico del cliente y, de ser necesario, implementamos un AI Appointment Setter, justamente lo que es él, que se conecta al CRM, que coordina visitas, que prospecta, que tiene muchas automatizaciones. También me sugiere un agente de voz de inteligencia artificial para que atienda las llamadas y reduzca la carga en el equipo humano. Y luego me hace un llamado a la acción y me dice, ¿te gustaría saber más detalles sobre estas soluciones o prefieres agendar una llamada de consultoría 1 a 1 con el equipo? Entonces, ¿qué sucede aquí? El árbol de agentes es el agente nicho. Estos copies que están acá me los dio el agente nicho. Y el cierre lo hace el agente raíz, porque él es el encargado de ser el orquestador de todo este flujo, de toda esta secuencia. Y acá me está haciendo un llamado a la acción y yo le digo que sí, me gustaría saber más detalles, porque la idea claramente no es inundar al usuario con toda la información. Literalmente yo esta solución, este desarrollo, este agente, lo hice simplemente para dar un ejemplo de cómo podemos utilizar una base de datos con categorías y palabras claves. Pero literalmente la idea era no invadir al usuario con tanta información, dar una vista panorámica de lo que es la solución, y si el usuario necesita saber más detalles, bueno, ahí ya pasa a comentarle directamente sobre la solución que le sugirió. Nuestro Appointment Setter para inmobiliaria recopila datos del cliente, tipo de propiedad, zona, presupuesto, urgencias, se conecta a un CRM, portales web, links de redes sociales, atiende en simultáneo en WhatsApp, Instagram, sitio web. Claramente ahí ya le da una explicación más en detalle de lo que puede hacer este desarrollo, y luego me hace un llamado a la acción final, que esto lo hace el agente raíz porque él se encarga
de tener el contexto de cómo es el embudo de ventas por el cual debe pasar el leads. Una de las cualidades, o más bien una de las responsabilidades que tiene el agente raíz es llevar a nuestro leads por ese camino a agendar una llamada con nosotros y llamar a las tools necesarias en el momento adecuado. Entonces, bueno, yo le digo, sí, por supuesto, agendemos una llamada, y ahí es cuando nuestro agente raíz llama al agente agendar llamada. Y bueno, el agente agendar llamada se encarga de solicitarnos los datos uno por uno, sin perder el contexto de la conversación, sin perder ni olvidarse ningún dato. Lo hace de manera dinámica y utiliza la lógica para entender los datos que yo le voy mencionando. Me preguntó mi nombre, luego el nombre de mi empresa, yo le voy respondiendo uno a uno, y este agente se encarga de, mantener todos esos datos en una memoria temporal hasta poder confirmarlos con el usuario, de saber si están correctos o no, y si están correctos, ahí sí pasa a guardarlos dentro de mi CRM. Eso es una cosa súper, súper avanzada. Y me dice, gracias por compartir este sitio web. Me preguntó las redes sociales, yo le dije que solamente tengo Instagram y le puse Rocky-09. Me dice, perfecto, gracias por compartir tu Instagram. Ahora me podés proporcionar tu correo. Le paso mi correo, mi número de teléfono. Me dice, ok, gracias por el número de teléfono. Y me dice, ahora me podrías decirme qué tipo de ayuda estás buscando con esta consultoría. Y por último, ¿cuál es el rol de tu empresa? Como vemos acá, ya tiene la capacidad de manejar no solamente pequeños datos como un nombre, una edad, una fecha de nacimiento, una dirección, un número de teléfono, sino algo como más complejo, ¿no? Como una descripción. Y yo acá le digo, quiero desarrollar un agente que atienda WhatsApp para mi inmobiliaria y que consulte mi CRM para guiar a mis leads dependiendo qué tipo de propiedad necesita. Soy el encargado general. Y como ves, le pongo soy encargado general, le escribí mal. Pero me dice, perfecto, esto es lo que tengo hasta ahora. Y me detalla todos los datos. Federico, la empresa Rocket, el sitio web, las redes sociales, me pone Rocket09 sin la palabra Instagram, correo electrónico, teléfono, tipo de ayuda, desarrollar un agente que atienda WhatsApp para mi inmobiliaria y que consulte mi CRM para guiar a mis leads dependiendo qué tipo de propiedad necesitan, y el rol encargado general. ¿Está todo correcto? Sí, es todo correcto, le digo yo, y me dice, gracias por compartir toda la información, ya registramos tus datos, ahora podés reservar esta llamada con nuestro equipo, y me envía el link de Cal para que yo me registre. Y como vemos aquí, tenemos el link de Cal y poder elegir la fecha y la hora. Así que básicamente esta es la metodología que utiliza este agente, y como podemos ver acá, a ver si lo puedo achicar un poco porque se agrandó. Este agente tiene esa capacidad y ¿qué es lo que hace el agente raíz? Llama a la Vector Store Tool, porque se preguntarán, ¿por qué tengo la Vector Store Tool si los otros agentes son los encargados de llamarla? Cuando todavía la gente, el lead, no nos manifestó un nicho en específico, y si, por ejemplo, en el caso de cuando yo le pregunté a qué se dedican, el agente raíz funciona como el orquestador de todo. Entonces yo no lo quiero cargar de información, porque eso es lo que sucede muchas veces con desarrollos que alucinan muchos datos, ¿no? Que lo cargan con un prompt gigante, un prompt monstruo, y cada vez que la gente se ejecuta tiene que leer todo ese contexto, todo ese prompt, y muchas veces deja cosas en el medio, se olvida de cosas, las omite o simplemente alucina los datos. Por eso nosotros tenemos que tratar de optimizar nuestros prompts, nuestras indicaciones, para que sean precisas y darle funcionalidades de esta manera, no cargarlo con tanta información. Entonces, el agente raíz, cuando le pregunta a qué se dedica Iceberg, ok, me voy a la Vector Store Tool con la palabra clave quiénes somos. En esa Vector Store Tool
este modelo de lenguaje que está acá, el embedding, ya sabe que dentro de esa categoría está la descripción de Ivance y se la va a dar a este muchacho que está acá, que es un modelo de lenguaje de OpenAI, que nos va a formular la respuesta y nos va a dar esa información a nuestro agente raíz para que el agente raíz responda. Básicamente sucede eso. Y también, como acá lo digo bien en detalle, que es Icebanks, que hacemos servicios y soluciones. También tenemos una categoría que se llama servicios y soluciones, y si un lead viene y pregunta qué tipo de soluciones tienen o cómo es el appointment setter, porque lo vieron dentro del sitio web y quieren preguntar cómo funciona el AI appointment setter, el agente raíz simplemente va con esa palabra clave a la Vector Store Tool y le va a poder responder de manera adecuada a nuestro lead. Por otro lado, tenemos el inspector, que también es clave en este flujo porque tiene la capacidad de dividirnos el mensaje en varias partes, como vieron ahí recién aquí en tiempo real del chat, que lo teníamos acá, que nos divide el mensaje en varias partes como la dinámica de una conversación normal, como yo, igual de la misma manera que yo lo estoy haciendo, ¿no? Y por otro lado, también lo que hace es omitir los signos de apertura de interrogación y exclamación, porque claramente las inteligencias artificiales son muy perfectas a la hora de hablar. Entonces nosotros tenemos que configurar para que, sigan la misma dinámica que nosotros utilizamos de manera, no tan correcta, pero sí que sigan la misma dinámica que nosotros utilizamos para comunicarnos, para que sean bastante humanos a la hora de hablar y puedan conectar con nuestros leads de manera correcta. Bueno, básicamente esto es lo que es el chatbot básico de Icebanks, y tiene la capacidad de interpretar datos de manera dinámica, guardarlos en un CRM, enviarme información en tiempo real del link de agendamiento, por ejemplo. Y también te quería mostrar cómo yo es que subo estos datos, ¿no? Porque literalmente para crear una base de datos vectorizada se necesita un flujo avanzado de N8N, que lo tengo aquí desarrollado. Este es un agente RAG, es un flujo de N8N que lo que me permite hacer es simplemente yo guardo el documento de la base de datos de Icebanks dentro de un Google Doc, y este Google Doc se descarga esta información acá, ese archivo, cada vez que subo un archivo nuevo, lo descarga acá, me lo lleva al switch, que el switch detecta qué tipo de archivo es, si es un PDF, un texto plano, un Excel, algún archivo de Word viejo. Si es el caso de un archivo Word viejo, se lo lleva a un sitio web, hace un HTTP request a un sitio web que lo convierte en un Google Doc, y después lo que hace es borrar el archivo viejo para no quedarnos almacenando datos innecesariamente, y se lo envía nuevamente al Swift, que me lo envía por texto plano, y luego se guarda todo esto en la base de datos vectorizada en Supabase, que la vamos a poder ver aquí en la sesión documentos, donde tengo literalmente la base de datos, que es muy pequeña, simplemente es para el ejemplo, pero para mostrarles cómo funciona, ¿no? Y aquí tenemos la descripción de Icebanks. Icebanks es una agencia especializada, y básicamente es lo que sucede. O sea, el agente, el embedding va a buscar con palabras claves, ¿viste? Soluciones IA voz call center, por ejemplo, agente de voz. Cada vez que lo llame con una palabra clave, él va a venir a esta base de datos vectorizada, donde tenemos esta página, tiene como, este documento tiene como alrededor de 100 páginas. Y literalmente se comprime todo aquí en esta base de datos, y el agente puede acceder a esos datos en tiempo real sin tener la necesidad de, cada vez que quiere buscar un dato en esta base de datos, tener que leer todo ese documento de todas esas páginas innecesariamente, donde se van a utilizar un montón de recursos, va a demorar
va a tener una latencia en ejecutar esa acción, se va a morir en el intento cada vez que nosotros lo enviemos a buscar en esa base de datos sin tener el agente RAG que lo ayude, sin que tener el agente RAG que lo respalde. Así que básicamente es un pequeño video para mostrarte cómo funciona una base de datos vectorizada, cómo utilizamos el agente RAG y cómo utilizamos la estrategia de palabras claves para que nuestros appointment setters nos guíen y nos den copies específicos cuando realmente los necesitamos. Así que bueno, es el final de este video. Si necesitas ayuda, estás buscando a alguien que te pueda ayudar a implementar inteligencia artificial dentro de tu negocio, entra a mi sitio web que te lo voy a dejar aquí en la descripción y tenés un botón donde dice habla con nosotros. Va a ser directamente mi WhatsApp, podés comunicarte conmigo y hablar y explicarme cuál es tu caso y vemos si te podemos ayudar. Así que bueno, dicho esto, nos vemos pronto, hasta la próxima. Chau, chau.